Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, tú eres santo, lo reconocemos, Señor, sobre toda dificultad, sobre todo miedo, sobre toda incertidumbre. Tú, Señor, das la paz, porque eres Rey de nuestra vida. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. ¡Hey! Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a comenzar a partir de hoy a hablar sobre una serie en conjunto con la iglesia en inglés que la vamos a reproducir acá, pero un domingo desfasado, ¿no? O sea, este mensaje que voy a compartir hoy fue el mensaje que se compartió el domingo pasado. En la serie que se titula Pueblo de Jesús. Pueblo de Jesús. Basada en el libro de Santiago. Vamos a prácticamente tomar toda esta epístola, toda esta carta del libro de Santiago, y es con el objetivo de aprender a cómo valorar a Jesús en nuestra vida y a través de lo que hacemos. Y como primer mensaje de esta serie es el título de este mensaje: gente de firmeza. Como pueblo de Jesús debemos ser gente firme, gente de firmeza, gente de resistencia, por decir el otro sinónimo, ¿ya? Y nos vamos a basar
en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 1 al 18. En esta ocasión, la versión es la Reina Valera. Santiago, capítulo 1, del verso 1 al 18. Este libro de Santiago se encuentra entre Génesis y Apocalipsis, entre esos dos libros. Está después de Hebreos. Después de Hebreos está el libro de Santiago. ¿La encontraron ya? Capítulo 1, versos del 1 al 18. ¿Ya? Estamos. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ese es como el verso clave, el número 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. 3 y 4 son los versos clave. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Señor, gracias por esta palabra, gracias por estos versos, Señor, este comienzo de este libro, en estos 18 versículos tan impactantes, Señor, tan revelador, oh Dios, de nuestra condición, Señor, oh Dios, y de lo que necesitamos, y de lo que tú nos llamas a hacer, Señor, oh Dios. Háblanos, Señor, no tomes en cuenta mis imperfecciones, Señor, sino habla tú por medio de esta palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, y bendice nuestras vidas, Señor.
conforme a tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Obviamente este libro fue escrito por Santiago, ¿no? Así lo dice el título de este libro. ¿Quién era Santiago? Era el hermano de Jesús. Era hermano de Jesús, no, hijo de María y José. ¿Ya? ¿Quién era cabeza de la iglesia en Jerusalén? O sea, era el pastor principal de la iglesia en Jerusalén, el líder pastor. Y él como ese pastor importante de la iglesia de Jerusalén, como ese líder, escribe a los que habían sido dispersos después de la muerte de Esteban, ¿no? De cómo mataron a Esteban apedreado, ¿cierto? Y su mensaje pastoral es sobre cómo vivir prácticamente, una vida práctica y fielmente como pueblo de Dios en medio de las dificultades. Y hoy, en nuestro pasaje, ¿cierto?, que hemos leído, ¿no?, en todos estos versos que hemos leído, buscaremos aprender cómo ser personas o gente de firmeza, gente firme, gente de resistencia, gente que está firme en el Señor. Y vamos a ver 3 preguntas que nos van a aclarar este tema, ¿no? Lo primero, ¿qué es? ¿Qué es firmeza? ¿Cuáles son los enemigos de la firmeza? ¿Y cuál es el secreto de la firmeza? Como número 3. Primero veamos qué es la firmeza. En sí, la palabra podríamos decir que firmeza es la capacidad de resistir, es la capacidad de perseverar. Pero aquí hay una palabra bien clave aquí en nuestras Biblias que habla de paciencia. Dice que a través de las dificultades que tengamos, ¿cierto?, nuestra fe, como dice Mar, va a producir paciencia. Cómo nosotros enfrentamos esas situaciones haciendo uso de nuestra fe, ¿no? Eso va a producir en nosotros paciencia. Por eso cuando alguien dice, el Señor, dame paciencia, tiene que estar preparado porque le van a venir dificultades, situaciones. ¿Para qué? Para poder poner la fe a prueba y desarrollar la paciencia. De otra forma no, o sea, así es. Pero esa palabra paciencia es bien interesante porque esa palabra paciencia viene del griego hupomone, que no solamente quiere decir paciencia, ¿no?, sino también quiere decir también en su amplitud en el término, quiere decir resistencia o soportar alegremente o esperanzado, constancia, perseverancia. En la Biblia en inglés habla como firmeza. Y en otras versiones en español también menciona perseverancia, no constancia. Pero para explicar mejor este término, es que además este griego, esta palabra que mencionamos recién, en el griego, también se puede describir como una espada, dando un ejemplo de una espada, que es capaz de soportar todos los golpes, ¿no? Conocemos, ¿cierto?, la espada que debe ser firme, que en el momento de usar no se debe romper, ¿no? Por eso la espada está hecha con materiales
que van a permitir, ¿cierto?, el que sea golpeada y no se rompa. En las batallas, ¿no?, ¿cierto?, en la antigüedad esa era el arma, ¿no? Ahora ya no se usa la espada en las batallas, ¿no? Lo que menos se usa son las espadas, ¿no? Son armas, son todo tipo de armas y armas ya nucleares, ¿no? Pero en las películas que vemos, ¿no? Muchas películas con mi hijo, muchos son fanáticos o seguidores de Lord of the Rings, películas así en que muestran, ¿cierto?, la batalla, ¿cierto?, y se usan las espadas, ¿cierto?, como arma para pelear, para batallar, y las espadas, ¿cierto?, cuando se usan a veces quedan marcas, ¿no?, de los golpes, pero no se rompen, no se quebran. Eso es lo que está queriendo decir este texto con esa palabra, ¿cierto?, que lo que produce en nosotros, la fe en la cual nosotros hacemos uso en medio de las situaciones en nuestra vida, va a producir en nosotros esa firmeza, como esa firmeza que tiene una espada. Que claro que la espada a veces van a salir pedacitos de la espada, ¿no? Y va a tener marcas, pero sigue siendo espada, sigue cumpliendo su propósito, porque está hecha de una manera firme, está hecha para que no se rompa. De igual forma nosotros tenemos que tener esa firmeza en nuestras vidas. No mirar atrás. Aunque pasen situaciones en nuestra vida, siempre mantenernos firmes. Siempre mantenernos firmes. Hay un himno antiguo, no sé si algunos lo conocen, ¿no? Cierto, que dice: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y después sigue: si otros vuelven, yo sigo a Cristo, si otros vuelven, yo sigo a Cristo, si otros vuelven, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y termina después diciendo: la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Un corito bien fácil, bien antiguo, viejito pero bonito, pero que está el mensaje de que no vuelvo atrás, que es esa firmeza que debe estar en nuestras vidas. Santiago nos dice que la firmeza es el subproducto de la prueba de nuestra fe. Y eso se forma por medio de las pruebas, por medio de las situaciones que enfrentamos. Y hermanos, esta firmeza es tan preciosa, y lo que produce en nuestras vidas es que debemos nosotros enfrentar las situaciones con gozo. No debemos esquivar las pruebas. No debemos no querer atravesar por las pruebas. Porque Dios ha permitido y Dios ha diseñado las pruebas, ¿para qué? Para hacernos crecer, para hacernos firmes, para hacer uso de nuestra fe. Una prueba es cuando te quitan algo que te da seguridad. Cuando te quitan algo que te da significado, satisfacción. ¿Cuántos han pasado por pruebas difíciles? Yo creo que la vida es eso. El que no ha pasado situaciones difíciles, no sé,
vendrá de Krypton, ahí de Superman. Pero todos hemos atravesado, algunos unas más fuertes que otros. Y debemos enfrentarla de esa forma, como una oportunidad, con gozo, porque aquello va a bendecir nuestras vidas. Por ejemplo, cuando se pierde un trabajo, es difícil, ¿no? Cuando uno tiene un trabajo y uno está ahí con esa seguridad, cierto, económica de ese trabajo y de repente, cuando menos lo esperas, pierdes ese trabajo. Hay que seguir adelante. Y uno se preguntaría, ¿cómo podría ser esto algo bueno? Cuando esto sucede, nuestra misma fe es puesta a prueba. ¿Y cuál es el propósito de una prueba? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar cuando, por ejemplo, perdemos un trabajo o pasamos por una situación mayor, aún más difícil? Dice aquí, un maestro proporciona pruebas al estudiante para ver cuánto sabe el estudiante. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Cada prueba que nosotros atravesamos, de la manera como nosotros la enfrentamos, ahí nos damos cuenta qué hay dentro de nosotros, qué hay en nuestra vida. Si nuestra fe está firme o no está firme. Si esa prueba nos va a llevar a retroceder, es porque no estamos firmes, porque no estamos entendiendo de que aquellas situaciones son para formar nuestro carácter, para desarrollar nuestro carácter. Las pruebas no son para quien se apura. Las pruebas, como cuando mencionaba aquí un examen, en una escuela o en la universidad, donde sea que se está estudiando, cuando a veces te hacen un examen así sorpresa, que tú no sabes que tienes que hacer un examen. Entonces ahí el profesor se da cuenta de lo que has aprendido. Así de igual forma en nuestra vida. Y los resultados de un examen sorpresa no son artificiales. Revelan realmente lo que hay en nosotros. A menos que sepamos nosotros cómo estamos por dentro, a menos que nosotros sepamos realmente lo que está pasando en nuestra vida, en nuestra alma, nuestra fe nunca va a crecer. Entonces es importante, en otras palabras, que pasemos las pruebas para que nosotros realmente sepamos en qué nivel estamos. Y es importante eso, entender de que todo esto proviene de parte de Dios. No culpemos al diablo, que siempre decimos, no, es un ataque del enemigo. Oh, lo espiritualizamos todo. Y a veces está Satanás y decimos, oh, yo soy inocente, yo no tengo nada que ver. Entendamos, hermanos, que son oportunidades que Dios tiene para nosotros para hacer crecer y madurar nuestra fe, para que estemos firmes. Cuando llegan las pruebas tenemos una opción, podemos correr o podemos quedarnos, o podemos enfrentarnos de la forma correcta. En el versículo 4, Santiago nos dice que si permanecemos y permitimos que la firmeza tenga su pleno afecto, seremos perfectos y completos, sin que nos falte nada. Por eso es tan importante en que nosotros permanezcamos firmes en medio de las pruebas. Y hermanos, Dios está trabajando en nosotros, Dios está trabajando en tu vida.
sabes que su cincel o su forma de trabajar en nuestras vidas es por medio de las pruebas. Es por eso es que la Biblia dice que debemos tener gozo cuando vengan esas pruebas. Como decía Pablo, que él se gozaba en cualquiera sea la situación, porque él había aprendido. O sea, esto tiene relación con lecciones que nos toca vivir, que las aprobamos o las reprobamos. Número 2. ¿Cuáles son los enemigos de la firmeza? El primer enemigo mencionado aquí de la firmeza es la duda. Del verso 6 al 8, Santiago nos dice que no recibiremos el don o regalo a menos que pidamos sabiduría con fe y sin dudar. Y muchas veces, hermanos, la fe es algo que se malinterpreta. Y vamos a comprender esto viendo la diferencia que hay entre fe y duda. La fe es una corriente constante que va hacia una dirección. Es como un río, ¿no? Que las aguas van por la corriente, van hacia una dirección definida. Si uno busca certeza en el contexto de la fe, va a cuestionar las cosas. Si uno busca la lógica de lo que es la fe, vamos a terminar cuestionando. Porque la fe confronta las dudas, lucha con las dudas, como una forma de avanzar. En el momento que tú quieres avanzar en la fe, va a venir la duda. Pero aquí habla como un término de que debemos luchar para que la bendición venga sobre nosotros y se vaya la duda. Y aquí da un ejemplo la palabra como cuando Jacob luchó con el ángel, queriendo hacernos ver de que debe haber una actitud propia nuestra para poder querer recibir la bendición y hacer salir la duda. La palabra dice que Jacob luchó con el ángel y dice que no lo dejó hasta que recibiera la bendición. Y nosotros tenemos que luchar muchas veces con la duda que tenemos. Ahora, en estos versos que leímos, la duda habla de que tiene doble ánimo. A diferencia del río, ¿cierto? Que la fe es como un río que se dirige hacia una dirección. La duda podría ser como el mar, en que las olas se mueven para todos lados, para diversas direcciones. Es quien es de doble ánimo. Y ese doble ánimo se manifiesta como a veces cuando creemos de que Jesús es suficiente para obrar en nuestra vida. Un día nos levantamos así y al otro día
estamos cabizbajos y reclamando y teniendo una actitud totalmente contraria. Y eso trae como resultado inestabilidad en nuestra vida. Un día estamos bien, otro día estamos mal. Va a depender con el pie que se levanta, ¿no? Algunos que hasta en eso se fijan a veces. Oh, me levanté con el pie izquierdo y no, me va a ir mal. No, con el pie derecho se levanta. Doble ánimo. Tenemos el ejemplo de David en los Salmos, que luchó con muchas áreas de su vida, cometió errores, que hace ver de que era como nosotros, como habla la Biblia sobre Daniel, que era un hombre lleno de pasiones. David luchó. Vemos los salmos cuando él se sincera con Dios y enfrenta su vida delante del Señor. Le dice en una ocasión: no quites de mí tu Santo Espíritu. Luchando. Nos podemos equivocar. Podemos cometer errores porque somos humanos. Pero inmediatamente tenemos que volver al Señor. Tenemos que ser de una línea. Dios nos llama a no ser de doble ánimo. Y esa es la fe. El luchar. El sabiendo que solo en Jesús podremos tener la victoria en las diversas áreas de nuestra vida. Y podremos vencer las pruebas. Y podremos vencer cada una de las situaciones que se enfrenten en nuestra vida. Entonces, ¿qué es la duda? ¿Qué es la duda? La duda dice que en lugar de buscar lo que necesitas en Dios, buscas obtener lo que quieres de Dios. Y eso se refleja en nuestras vidas cuando no entendemos de que es en Dios en quien se encuentra mi presente, mi futuro, de que es en Dios en quien depende mi vida en todas las áreas, de que es en Dios en quien me fortalezco cuando vienen las pruebas, no cuando tenemos a Dios simplemente para obtener lo que queremos de parte de Él. El verso número 6 dice: por eso hay una gran diferencia en el que avanza siguiendo la dirección de Dios, a diferencia del otro que avanza persiguiendo las cosas que quiere de Dios. Y no puedes ser firme haciendo lo segundo. No puedes tener esta firmeza de la cual estamos hablando si solamente tienes a Dios para que te solucione situaciones en tu vida, o para recibir cosas de parte de Él. La firmeza viene de parte de Dios cuando nosotros entendemos de que nuestra vida está en Él, en todo lo que hacemos, en todo, en absolutamente todo. Eso nos va a hacer permanecer firmes. Eso nos va a hacer permanecer en una sola dirección.
en contra de ser de doble ánimo. Y esto se revela especialmente en las pruebas. Si estás poniendo tu fe en cualquier otra cosa que no sea Dios, va a venir una prueba y facilito nos vamos a apartar. Porque nuestro enfoque no era el correcto. Serás inestable en tu amor, gozo, paz, paciencia, bondad, gentileza, autocontrol, o sea, los frutos del Espíritu. Al contrario, si nuestra vida está en Dios y permanece en Dios, todas estas manifestaciones del fruto del Espíritu van a ser una evidencia en nuestra vida. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad. Ahora, una pregunta, ¿qué cosas perseguimos? Y aquí viene el segundo enemigo de la firmeza en nuestra vida, o de la constancia en nuestra vida. En Santiago, verso 14 y 15 dice, pero cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por sus propios deseos. Entonces el deseo, cuando ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, cuando ha crecido, engendra la muerte. Aquí, hermanos, la palabra traducida como mal deseo en algunas versiones, aquí solamente dice el deseo, es una palabra difícil de traducir, pero que podríamos decir que es un deseo excesivo. No está mal el desear cosas, ¿no? Buenas. Pero cuando esas cosas que nosotros deseamos pasa a ocupar el primer lugar y es lo más importante, ahí está el otro enemigo para nosotros mantenernos firmes en el Señor. En la palabra ahí hablaba sobre malos deseos, que los podríamos atribuir, ¿cierto?, a una área, digamos, sexual. Pero es más que eso. Es más que eso. Se está refiriendo a un deseo excesivo. Lo que da origen al pecado no es simplemente el desear o perseguir los deseos de la lista, como decíamos recién, como la lista mala, ¿no? Como la lista de aquellas cosas, cierto, malas, como el área sexual o en otras áreas. Sino que también el perseguir cosas buenas también se puede llegar a convertirse en algo que me va a hacer daño. Y estos tipos de deseos en ceder a la tentación, este tipo de deseos de ceder a la tentación en muchas áreas, aún siendo cosas buenas, dice el texto que nos van a llevar a la muerte. Nos van a llevar a la muerte. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la constancia y la prueba de lo que hemos estado hablando, no? Es lo que decíamos un momento atrás, de que cuando se presente la prueba, revelará realmente lo que somos hechos. Si hay un deseo excesivo en mí,
si hay una muestra de fe en el que el Señor ocupa el primer lugar en mi vida. Cuando ese deseo excesivo está presente en nuestra vida, vamos a ser atraídos. Vamos a ser atraídos. Vamos a ser atraídos por Él. Y siempre nos va a llevar a la muerte. Un ejemplo. Si mientes para preservar tu reputación, esto revela un deseo de aprobación y un deseo más débil de integridad. Y que aunque tú quieras mostrar una imagen a otra persona que no es la realmente tuya, eso va a producir en tu vida un daño. Eso va a atacar con tu integridad. Va a desintegrar tu alma. Y las mentiras bien sabemos que comienzan pequeñitas, pero uno las tiene que después, posteriormente, irlas alimentando. Y mentira, al tamaño que sea, es mentira. Tenemos que tener cuidado en eso. O si ha convertido a sus hijos en un deseo. En vez de darle vida a la relación con él o ella, se va a convertir en una madre asfixiante que no deja que sus hijos vivan sus vidas. Nos reflejamos en el hijo. O un padre exasperante que necesita que sus hijos triunfen para sentirse importantes. Y eso se da bastante, ¿no? Cuando uno como padre no ha cumplido ciertas cosas, no, que mi hijo lo logre, ¿no? Y lo impulsamos y muchas veces ellos no quieren. Debemos tener cuidado en eso y tenemos que revisarnos como padres. Aquí hay una frase bien importante, dice: los deseos excesivos que no se abordan, que no se tratan, siempre sabotearán nuestra firmeza. Siempre van a estar ahí para impedirnos el mantenernos firmes. En cambio, si dejas que la constancia tenga todo su efecto y superas la prueba, lidiando con las dudas y los deseos excesivos que veíamos que eran los dos enemigos, serás perfecto y completo, sin que te falte nada. Porque en otras palabras, Cristo es quien nos completa. Y estamos completos en Él, no porque tengamos muchas cosas o porque nuestra vida sea color de rosa, no, sino porque Él es el que nos completa en medio de cualquier situación de la vida que enfrentemos. No nos faltará nada, aunque nos falten muchas cosas. Número 3. Ahora, ¿cuál es el secreto de la firmeza? La firmeza no es que seamos más duros que otros. No es algo que consiste en esforzarse más, sino que proviene en confiar en la gracia y en la bondad de Dios. De ahí proviene nuestra firmeza. Cuando creamos que somos nosotros, que gracias a nosotros es que nos mantenemos firmes, esa es una gran mentira. Es imposible
permanecer firmes, ¿cierto?, creyendo en nuestras capacidades. Aún siendo cristianos, podemos nosotros llegar a pensar así. Pero es gracias, solamente la gracia y la bondad de Dios. Por eso en Santiago dice: no os engañéis, amados hermanos míos, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay variación ni sombra de cambio. Pero nosotros, siendo hombres de carne y hueso, tendemos a ser como las olas del mar, de doble ánimo. Es algo que está en nosotros, como seres humanos. Pero en cambio dice aquí la palabra que leímos recién, pero en Jesús no hay variación. No hay nada engañoso en Dios, nada doble, nada voluble. No hay otra cara de la moneda con Jesús. Algunos atributos aquí dice: Jesús es confiado, sin orgullo, humilde, sin inseguridad, audaz, sin arrogancia, esperanzado, sin ingenuidad, triste, sin desesperación, se alegra sin insensibilidad, y se lamenta sin desesperanza. Él es perfecto, por mencionar algunos términos que son humanos en nuestro lenguaje, ¿no? Hermanos, y en su perfección, Él tiene el deseo de hacernos perfectos, de hacernos completos, de que disfrutemos la vida cristiana, de que disfrutemos ser hijos del Señor. De que no nos falte nada, que estemos completos. Como dice Santiago también, por su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El deseo mayor de Dios para ti y para mí es que nosotros seamos colmados, llenos de su gracia. La única vez en que vemos aquí apurado a Dios en la Biblia, ¿no? El ejemplo que da Jesús cuando del hijo pródigo, ¿no? Que están los dos hijos y uno de ellos se fue y después volvió, y el padre va corriendo a recibir a su hijo que se había perdido. El padre corrió hacia el hijo pródigo. Dios tiene prisa por mostrarte gracia, y en eso Él es firme, en eso Él no cambia. Él tiene prisa por vernos a nosotros madurar y crecer. Él tiene prisa por aquellos que no conocen de Jesús para que lo conozcan. Él tiene prisa para que nosotros vivamos una vida firme en Cristo, firme en el Señor. Ahora, ¿cómo podemos mostrar este tipo de firmeza? Entendiendo que podamos permanecer firmes. Nosotros podemos mostrar firmeza entendiendo y viviendo, pero entendiendo de que Jesús en la cruz murió
y resucitó para darnos la victoria. Cuando Jesús murió en la cruz, ya Satanás lo estaba dando, ya Satanás se creía en vencedor. Ya estaba celebrando ya. Pero después de 3 días en que Jesús resucitó, lo derrotó. Venció la muerte. Venció el pecado. Y venció para darnos una vida plena. Una vida firme en el Señor. Que eso no quiere decir de que nos da una vida llena de riquezas ni de cosas materiales, sino la vida que quiere el Señor para nosotros, y que podamos estar completos y entender de que ese es el propósito principal de nuestra vida: crecer, mantenernos firmes, para que un día podamos estar junto con el Señor disfrutando la eternidad. Podemos mantenernos firmes y permanecer firmes porque Él se mantuvo firme. Él no dudó en ir a la cruz. Él no dudó allí a ir a morir por nosotros. Él se mantuvo firme en el plan del Padre. El arrepentimiento de la duda y el deseo no es un intento apasionado por ser mejor. Sino que es una respuesta al amor de Dios sobre nuestras vidas que nunca cambia. Que como dice la palabra, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pero Dios quiere que seamos fieles. Pero Dios quiere que seamos firmes en la fe. Y todo es gracias al Señor, que Él siempre está ahí para ayudarnos. Ponte de pie para ir terminando. Debemos orar, no para que Dios nos quite las pruebas, porque aunque nosotros oremos, para que Dios nos quite las pruebas van a venir igual. Sino, tenemos que estar con los ojitos bien abiertos y entender de que las pruebas que vienen a nuestras vidas son para poder vencerlas y atravesarlas junto con la ayuda del Señor, para hacer crecer nuestra fe. Como se dice, ¿no? La pregunta que a veces decimos, ¿para qué, Señor? Hay que cambiarla al ¿por qué, Señor? Siempre hay un propósito en cada situación de nuestra vida. Y el propósito principal por el que hemos visto hoy es que Él nos quiere mantener firmes. Firmes en el camino. Firmes en nuestra fe. Firmes en nuestra relación con Dios. Firme en nuestro matrimonio, nuestra relación con mi esposa, esposa con esposo, padres e hijos, viviendo una vida consecuente en nuestra fe, dando el ejemplo, compartiendo al Señor con otros, siendo íntegros, siendo ese hombre y esa mujer que Dios quiere que nosotros seamos. No religiosos, sino hombres y mujeres que aman a Dios y aman las personas. Y se mantienen fieles. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Señor, ayúdanos a permanecer firmes. Firmes en la roca que es Cristo, Señor. Señor, si nos hemos equivocado en la vida, si quizás en este momento inclusive estamos atravesando por una prueba o por situaciones en las cuales
debemos enfrentar y a veces no la sabemos enfrentar. Ayúdanos, siempre mirándote a ti, nunca decayendo nuestra fe, siempre siendo fieles a ti, Señor, y a tu palabra. Señor, oh Dios, porque tú tienes planes para nuestras vidas y el plan mayor es que un día estemos contigo, Señor. Y tu palabra dice que sacamos con ganar el mundo si perdemos nuestra alma. Señor, oh Dios, que podamos crecer y madurar como creyentes, como hijos tuyos, Señor. Oh Dios, para seguir tu ejemplo. Señor, por medio de tu sacrificio en la cruz y la resurrección, ahí lo tenemos todo, eso es suficiente, Señor, para seguir adelante. Fortalécenos, ayúdanos en medio de la prueba. Señor, oh Dios, ven sobre nuestras vidas para que no decaigamos, para que permanezcamos constantes en la fe. Y en el momento, Señor, que venga la prueba, podamos nosotros dar, Señor, oh Dios, un buen examen para mostrar de que tú eres el Rey de nuestra vida, Señor, de que tú eres el Señor. Gracias, Espíritu Santo, enséñanos, síguenos enseñando en relación a esto, Señor, y síguenos preparando y moldeando de acuerdo a lo que tú quieres para nuestra vida, Señor, en cada situación que enfrentamos. Gracias, Señor, gracias porque creo, Señor, oh Dios, con todo mi corazón que tanto en mi vida como en la vida de la iglesia, Señor, viene un tiempo hermoso en el cual veremos cosas hermosas de parte tuya, porque estamos creciendo, madurando en ti, Señor, oh Dios, y dejando de que tú seas el Señor de nuestra vida. Oh Dios, gracias, Señor, gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantar una última canción, nuestra hermana Paula. Te invitamos a tener un encuentro transformador con Jesús. Aquí conocerás a Dios, encontrarás libertad, descubrirás tu propósito y podrás hacer la diferencia. Hola, Rosberg. Ven tal como eres. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a Garden Valley Church Español.